¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Por qué una trans con voz de italiano homosexuales hace todas estas preguntas? Últimamente se habla mucho sobre las mujeres trans, la cuestión trans, el problema trans. Para algunos, las mujeres trans son personas normales, comunes y corrientes. Para otros, son parte de una conspiración que busca erradicar la civilización tal y como la conocemos. Este es un videoensayo que debe ser visto junto con otro videoensayo que vamos a sacar dentro de poco. El presente videoensayo va a tener un toque un poco más personal, un poco más intimista. El siguiente no tendrá nada de eso, sino que tendrá el sello clásico del canal, mamador, teórico y pseudointelectual. Si estás interesada en la filosofía, la historia, el cine, la política o las entrevistas a gente realmente interesante, suscríbete a Generación de Cristal. Y ya que estás acá, aprovecha y mira el resto del contenido que tenemos. Seguro alguna de nuestra lista de reproducción te puede interesar. Pero ahora, volvamos al video. Soy Ruth Alexandra y bienvenidos a Generación de Cristal. Estar a la defensiva 24/7 para defender la misma idea de que tienes derecho a existir en público es muy cansado, no les voy a mentir. No importa si te ves como Hunter Schafer o si apenas empezaste la transición. No importa si estás aún en el closet o si ya estás saliendo del mismo. No importa si usas hormonas o si no las usas. Es realmente cansado tener que estar defendiendo tu existencia en público. Y aquí me voy a enfocar específicamente en mujeres trans porque lo que se ve no se pregunta. Y aunque no lo experimento en carne propia, sí he escuchado, me han contado y he leído cómo esto afecta a personas trans de otras denominaciones. Para las personas rancias, reaccionarias, no les importa qué etiqueta uses. No les importa si eres de mi chica, no binaria, mujer trans, transgénero, transexual, transexua como dirían las andaluzas, travesti, traba, transilvania, no importa. En el mejor de los casos eres algo raro, algo curioso que pueden aceptar de pronto si te plegas a sus condiciones. Y sus condiciones son, güey, acepta la cisnorma o vete a la verga, güey. En el peor de los casos tú eres un joto, un degenerado, un malparido travesti violentador de niños, un degenerado sodomita, una anomalía que los reaccionarios quieren aventar al margen de la sociedad, al lumpenproletariado, alguien que debe tener todo tipo de barreras para tener reconocimiento social y jurídico de su identidad, y en los sueños húmedos de los reaccionarios, tú dejas de existir. No me voy a disculpar por usar este lenguaje. Así es como esas personas hablan, y así es como piensan, y no voy a endulzar la realidad. Y todo esto es muy cansado. Pongamos un tema muy concreto. Un tema muy candente hoy día es las mujeres trans en los deportes femeninos. Ojalá que este fuera un tema para solamente loquitos en internet o para algunos periódicos sin ninguna clase de ética que harán lo que sea por vistas, pero no, desafortunadamente no. Hay personas a las que los deportes femeninos ni les interesan, tampoco es como que les preocupen mucho las personas trans, ni es que estén mucho tiempo en línea. Gente que nada que ver, a las cuales el tema les causa una tirria, un odio, una ira, que se preocupan bastante de que estos trans tienen fuerza de hombre y le van a ganar a todas las mujeres y van a cometer no sé cuántas depravaciones. Y entonces tienes dos opciones: pelear y tratar de contrarrestar sus ideas, ya que pueden alcanzar a personas que aún no han sido infectadas, o simplemente decirles: pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Está bien, y vos sos un boludo. porque la alternativa es muy cansada. Y digo, puede que a ti te importe una mierda las categorías femeninas de deportes. Ciertamente a mí me importan una mierda. Pero si escoges pelearte, debes tener memorizadas muchas estadísticas. Los efectos del estrógeno en las atletas trans, los reglamentos de las competencias deportivas, las investigaciones al respecto en al menos 4 ramas de la ciencia,
Y honestamente prefiero... Le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Y especialmente a... Y esto impacta en la política liberal y democrática de la mayoría de países del mundo. Y sí, aquí incluye Latinoamérica y España, exceptuando a Cuba, ya que sus países son democracias burguesas. Tenemos de los países con más transfeminicidios registrados en el mundo. Dios sabrá cuántos son los que no se registran. Tenemos candidatos y partidos políticos cuyas plataformas son un 70% decir ¡acabemos con los posmodernos queers! Tenemos familias que te echan de casa y amistades que se vuelven fantasmas. Tenemos dificultad para siquiera entrar a la clase obrera. Hablaremos de eso más adelante. Y cuando lo hacemos es o bajo el normalizado acoso o la desoladora autonegación de nuestra propia identidad. Tenemos todo esto en contra y nada que celebrar. En los Estados Unidos, varios estados han estado pasando proyectos de ley. Algunos se aprueban, otros no. Son para limitar las libertades de las personas trans. Leyes que, irónicamente, también lastiman a muchas personas cisgénero. En el Reino Unido, esto llegó al punto en el que reavivó los pleitos entre Escocia e Inglaterra. Putin, Dios mío, pinches Putin, ahora presenta su guerra como una guerra contra los degenerados valores occidentales que te permiten hacerte la jarocha. Y encima cita a J.K. Rowling. Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Se siente como si los ojos del mundo estuvieran vigilando cada movimiento. La circunferencia de cada vello que crece o es cortado en la piel de tu cuello es medida por las personas en la calle. Ah, ya mencioné esto. Una vez que empiezas a transicionar, así sea desde que te ves medio marica, la gente empieza a tratarte diferente, a observarte más, a hacer cosas que no hacían cuando te presentabas como hombre. Esto hace que las mujeres trans desarrollen una observación de segundo orden. La observación de que están siendo observadas. Opuesta a ver y ser vista directamente, la observación de segundo orden ve algo o a sí misma como siendo vista. Observa algo o a sí misma indirectamente al observarle desde la perspectiva de otros observadores. Por lo tanto, la complejidad de la observación se incrementa significativamente. En observación de segundo orden, tanto el objeto como su observador son tomados en cuenta y son considerados simultáneamente. Puesto de forma más simple, esto es decir, obtienes tu información de los hechos simplemente al ver lo que otros tienen que decir sobre ello. ¿Qué es un perfil? ¿Qué chingados es la perfilicidad? Suena como una enfermedad venérea. Sé que les prometí un video intimista, pero no me resisto a ser pretenciosa. Los perfiles son imágenes de nosotras mismas presentadas para la observación de segundo orden. Al verles, otros pueden ver cómo queremos ser vistas como siendo vistas. La perfilicidad significa asumir la identidad a través de relatos públicos de una misma. Al presentar sus perfiles, la gente le dice a otros y a ellos mismos quiénes son y se les hace responsables por ello. Por lo tanto, cuando una mujer trans presenta sus perfiles, y todo perfil es necesariamente público, ya sea en la pituca de la esquina o en redes sociales, una debe curarlo. Debe ponerle el mayor empeño posible a que se vea como ella quiere que los demás vean su perfil, porque su misma existencia depende de ello. De ahí la proliferación de guías con consejos para transicionar que puse en pantalla. Esta es una condición que las mujeres trans comparten, mutatis mutandis, con el resto de mujeres. El percibir que una está siendo observada y cómo una es observada solo es racional en una sociedad donde impera la observación de segundo orden. De hecho, representa un avanzado modo de percepción que es más complejo, más sintonizado con la sociedad y por lo tanto más maduro que aferrarse a la problemática noción de alguna apariencia auténtica o de identidad personal, que se supone existe independientemente de ser vista. Presumiblemente la idea de que hay una apariencia original de una misma, no vista por otros, totalmente inalterada por la mirada de la sociedad, o en otras palabras, la idea de que una puede existir sin vanidad en una sociedad sin preocupación alguna por cómo una se ve frente a los otros, vacía de cualquier reputación, puede ser entendida como mucho más vanidosa y egoísta que simplemente aceptar que la propia imagen emerge solo a través de las observaciones de los otros. Bajo condiciones de observación de segundo orden, el trabajo identitario perfilítico nunca termina ya que ningún perfil puede caber en todos los contextos y propósitos. Al contrario,
La identidad perfilítica debe ser reconfigurada y representada continuamente de acuerdo con las expectativas cada vez más multifacéticas e incongruentes de cómo una necesita ser vista como siendo vista. Cuando llevaba 3/4 partes del video ya hecho, me di cuenta de que le faltaban cosas, habían cosas sin explicar, así que se las añadí, se las estoy grabando ahora. Para nuestro video vamos a basarnos mucho en el libro Tú y tu perfil, Identidad después de la autenticidad, de Paul de Ambrosio y Hans-Georg Müller. Con este último además tuvimos la oportunidad de charlar hace unos años. Si tienen tiempo les recomiendo que vayan a verlo, porque lo que dice no tiene desperdicio. Autopromoción descarada aparte, volvamos al video. Los autores del video señalan que a lo largo de la historia han existido varias tecnologías de la identidad. La sinceridad, quédense conmigo perras, les juro que lo que digo tiene sentido. La autenticidad y la perfilicidad, siendo esta última la más reciente y la más extendida al día de hoy. Es muy curioso porque podrías agarrar su argumento y ordenarlo ya sea cronológica o lógicamente, pero ellos decidieron no hacerlo. En el libro te van dando las ideas de a poquitos. Fragmentos cortos, todo completamente revuelto. Nada está expuesto de manera ni cronológica ni lógica, como harían otros libros de filosofía, sino que todo se explica, vamos a decirlo, narrativamente. Es como si fuera una compilación de cuentos cortos en los que el principio y el final están unidos emocional y narrativamente. Por eso, y porque este es un añadido tardío a un video que debió ser publicado hace 3 meses, no explicaré a profundidad la teoría. Pero sí me parece importante explicar un poco a qué se refieren los autores cuando hablan de identidad. El libro parte de Niklas Luhmann y su teoría de sistemas. No se vayan, quédense acá. Y del trabajo de varios autores. Aquí específicamente ellos están citando a Peter J. Burke y a Sheldon Stryker, para darnos una definición muy buena de identidad que yo quiero que tengan presente cada que use esa palabra en este video. Ya con Luhmann sabemos que hay diferentes sistemas, biológicos, mentales, sociales. Parafraseando a los autores, la identidad emerge como un concepto de mismidad en el acoplamiento estructural de estos sistemas entre sí. La identidad es necesaria tanto para las mentes como para la sociedad, ya que les permite soportar su propia incongruencia interna, su propia división operacional. Y la identidad no es solo algo individual, surge dentro del contexto más amplio, donde existe la identidad nacional, de género, de clase, étnica, etc. Y la identidad no es solo algo individual, y organizaciones como empresas y partidos políticos también reclaman su identidad. Prendí un incienso para purificar el ambiente tan curseado de este video, para quitar las malas vibras, que me quite a mí por favor. Dicho en Román Paladino, no hay ninguna congruencia entre sistemas. El que tenga cierto cuerpo no garantiza que tu identidad de género sea una o la otra, por ejemplo, y ambos tampoco tienen una relación necesaria con tu posición dentro de la sociedad de clases. Y esto pasa también en lo macro. La identidad nacional mexicana, por ejemplo, surge en parte como un intento de los gobiernos priistas del siglo pasado para armonizar las tensiones entre clases sociales. Pero eso no es suficiente. Los autores apuntan a que es necesario ver la identidad históricamente, por lo que regresan a... Observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? En resumen, mientras la autoconciencia avance más y más en la historia, se va a volver más y más consciente de su multiplicidad y estará mejor equipada para usarla. Este desarrollo le puede permitir tanto a los individuos como a la sociedad hacerse más y más complejos y poderse adaptar mejor a las contingencias que tenga la historia. O dicho en cristiano, piensen en la narrativa de nací en un cuerpo equivocado, soy un alma femenina en cuerpo de hombre. Esta fue una narrativa que en su momento sirvió para simplificar experiencias de mujeres trans y presentarlas a una audiencia que nunca antes había escuchado algo similar. Pero conforme pasó el tiempo, esa narrativa dejó de ser útil. Empezó a ser demasiado simple y nuevas generaciones de mujeres trans se encargaron de criticarla y proponer alternativas. Piensa, hermana, ¿en qué tan alejado está el entendimiento de tu propia identidad con relación a esa narrativa? Pero veamos las letras chiquitas, es un proceso de nunca acabar. No hay forma de llegar a la mejor identidad y tampoco hay una única forma correcta de tener la identidad, ni a la mejor forma de crear una identidad. Crucialmente, hay un núcleo dialéctico de la identidad. Nunca alcanza el equilibrio, pero crece al desafiarse a sí misma y eventualmente abolirse. Se mantiene al negarse y por lo tanto elevarse a un nivel más complejo. Paradójicamente, la identidad se desarrolla haciéndose cada vez más diferente o no idéntica. An authentic performance is just a habitual performance, and nothing more than that. So, trans women just starting their transition are pretending to be women? I mean, isn't that kind of what it felt like?
Mujeres mucho más inteligentes que yo también han demostrado cómo este ambiente de constante ansiedad por tener que defendernos de enemigos externos e internos nos lleva a las peleas intragrupales sin sentido, a destrozarnos y arrancarnos el cartílago del hueso las unas a las otras. Y esto es muy cansado. En los espacios de mujeres trans también podemos encontrar mucho amor, desde luego. Y cuando digo mujeres trans, quiero que también piensen en las mujeres trans no binarias, en las travestis, las trabas, las demichicas, en las que quieren abolir el género y en las que quieren crear 1000 géneros diferentes. Yo lo que busco es la pluralidad, no el aislamiento. Somos más fuertes juntas. He visto como algunas, quizás de manera bien intencionada pero igualmente errónea, se enojan entre términos como travesti o traba o transexual porque los consideran o arcaicos o abiertamente transfóbicos. Usar estos términos, dicen, es contribuir a nuestra opresión. ¿No consideran que existen otras personas con otros trasfondos, con otras condiciones materiales, cuyas palabras tienen otros usos? Y querer negar esto es querer imponer nuestra visión del mundo. Es negar lo que dice la otra. Es hacer entre nosotras lo mismo que algunos psicólogos y psiquiatras cisgénero nos han hecho durante mucho tiempo. Decir, esto eres tú y nada más, y lo que tú me digas me lo paso por las bolas. Y esto es lo que pasa cuando queremos imponernos sobre otras personas que tal vez no entendemos. Lo digo porque siempre veo esos posts pendejos, bien intencionados pero pendejos, que dicen cosas como, ay, en tal cultura habían 20 géneros, ay, en tal época habían personas trans por esta tal evidencia, y es como de, las cosas son un poco más complicadas que eso. When some people claim that non-binary people aren't trans, their reasoning hinges partly on public perception, on optics on transness, about the trans brand. Y esto cansa como no tienen una idea. Hay un fenómeno que fuera de nuestros círculos no es tan entendido. Quizás no tienes el concepto completo o no lo has estructurado del todo, pero sientes, sabes que está ahí. Por un lado, pasas de una expresión e identidad de género a otra. Este es, por así decirlo, el primer cambio identitario. Y luego al relacionarte en comunidades, ya sea en general comunidades LGBT, de mujeres trans en específico, o de personas trans en específico, o de feministas, etc. Conviviendo con amistades antiguas, conviviendo con personas cisgénero, se crea un segundo cambio identitario. Una identidad trans en tanto trans que se expresa de muchas formas. Adornas tu cuarto con banderas y tu ropa con pines. Creas memes como el de la anarcogata comunista con medias que trabaja como programadora. Te reapropias y resignificas chistes como los de las morras con pito. Escuchas a ciertos artistas y sigues a ciertas actrices. Posteas tus opiniones sobre el tema candente del momento que afecta a la comunidad. Y posteas tus opiniones sobre lo que otras mujeres trans han dicho acerca del tema del momento que afecta a la comunidad. Estos signos son memes, no son en su sentido de algo viral de internet o de chiste interno que entendemos las mujeres trans, sino también en el sentido que le dio ese señor británico transfóbico, elementos culturales que pueden ser imitados y por lo tanto replicados para esparcirse por el tiempo y el espacio. Los memes, nos dicen George Moller y De Ambrosio, fueron concebidos por Dawkins en analogía a los genes de la biología. Y digo, no debería necesitar mencionarlo, pero nunca falta la personita en la sección de comentarios que no entiende nada. Y es que yo no afirmo que existe un único tipo de mujer trans. En lo anterior me basé sobre todo en mujeres jóvenes con el cerebro frito por el acceso a internet. Ustedes hagan su propio videoensayo sobre otras variantes. Lo que sí afirmo es que la variante presentada en este video y cualquier otra que existe hoy día debe tener su identidad de mujer trans, en tanto mujer trans, que también podemos llamar identidad de mujer trans de segundo orden, construida a través de perfiles, a través de la tecnología identitaria de la perfilicidad. Yo, por ejemplo, desde el inicio de este video tuve que decir que soy una mujer porque quiero que este video se interprete de una manera y no de otra. Y por eso en mis redes únicamente pongo el ella como pronombre, aunque también utilizo el él, porque eso ayuda a la construcción de mi marca personal, de mi perfil, de mi identidad.
Y hay otras cosas que podría hacer desde luego, pero no quiero ser la token tranny del internet hispanohablante. Porque eso me cansaría muchísimo, muchísimo más de lo que ya me cansa hacer lo que hago. Before, the typical trans woman might not have been the ideal, but now, thanks to famous people and supermodels being trans, there is an incentive for some already privileged people to further themselves as part of the trans label under the trans brand, albeit under their brand of transness. So while branding can be beneficial to highlight specific issues about or within a community, it can also make normalization harder. As a trans person, it'll be hard for me to ever be seen as part of the mainstream. I'm always going to be part of trans YouTube, and I'm always going to be a token for people that really want a trans YouTuber. No solamente hay presión por transicionar. No es suficiente cambiar la identidad y expresión de género, así como desarrollar una identidad trans en tanto trans, para ser reconocidas por las otras y por nosotras mismas. Hay que añadir la modalidad. Hay que cambiar estos 4 aspectos y exhibirlos con nuestros perfiles. La modalidad de género es un concepto propuesto por Florence Ashley que abarca tanto el ser cis como el ser trans, como otros modos, válgame la redundancia, de género. Ser mujer u hombre es una identidad de género. Ser cis o trans es una modalidad del género. Y no está limitada a estas 2, sino que pueden haber muchas más modalidades. Por ejemplo, en lugar de ponernos a debatir si en el pasado o en otras culturas existían personas cisgénero o trans, podemos simplemente preguntar cuáles eran las modalidades de género que existían, si es que existían. Así podemos comprender que las mukshes o las hijras, o quienes son 2 espíritus, o en general muchas de quienes han sido catalogadas como trans o no binarias, no son nada de eso, sino que conforman su propia modalidad de género, con la excepción evidentemente de quienes sí se enuncien como trans o no binarias. La modalidad de género se refiere a cómo la identidad de género de una persona está en relación con el género que se le asignó al nacer. Es una categoría abierta que incluye ser trans y ser cis y le da la bienvenida a la elaboración de nuevos términos que le hablen a las diversas experiencias que pueda tener la gente con la relación entre su identidad de género y su género asignado al nacer. Escojo la palabra modalidad porque es una manera o estado de ser distinta de su substancia o identidad. Si bien las mujeres trans y cis tienen diferentes modalidades de género, comparten la misma identidad de género, mujer. Lo que dice Florence Ashley sobre las mujeres cis y trans compartiendo la misma identidad de género puede representarse como lo están viendo en pantalla. En las comunidades de mujeres trans, las mujeres deben lograr que este cambio de modalidad de género de cis a trans se note y les ayude a conseguir un beneficio, sea material, obtener vistas en los videos, capital social o, por qué no, capital a la antigüita, y todo esto para reforzar su identidad. Pero lo más importante es que sus identidades, la de género así como la de trans en tanto trans, sean validadas, en parte por la opinión general de las comunidades de mujeres trans a las que pertenecen. These created ideas of what trans identity is that they can also work as a type of branding. People can publicly align themselves with a certain expression of transness for the purposes of profit. Famous trans people are placed in positions that are related to trans issues that they don't really know anything about. Trans people are taking as authorities on transness, which can benefit all sorts of people, for example on YouTube, including me, and other YouTubers, such as Blair White. George Miller y De Ambrosio, por su parte, mencionan que términos como marca personal son usados para describir el manejo de perfiles y usualmente están relacionados a plataformas en línea. Y esto, el reforzar la identidad trans en tanto trans, o identidad trans en segundo orden, es diferente a la identidad de género. Y para algunas mujeres trans, si no es que para todas, el reforzar la identidad trans en tanto trans es tan importante
como reforzar su identidad de género como mujeres. O más bien, es igual de importante que acepten tu identidad de género, tu expresión de género, tu modalidad de género y tu identidad de mujer trans en tanto mujer trans. Come up to the lab. Estos 4 aspectos son consubstanciales entre sí. Igual que en la teología cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales entre sí. Es decir, tienen la misma esencia a pesar de las diferentes apariencias. And see what's on the slab. Esta sería una representación gráfica. Noten que ningún término del cuadrado de la base es idéntico a otro. La modalidad de género, no es la expresión de género, etcétera, etcétera. Pero esos 4 elementos de la base sí son el perfil, son consubstanciales con él. Si pudiera describir visual y lógicamente este video de alguna forma, sería con esta pirámide, que se parece al negocio que voy a poner dentro de poco. Stay tuned. Me hubiera gustado poder desarrollar esto más a fondo, pero desafortunadamente se me ocurrió al último día. Así que bueno, esto lo dejaremos para la escuela de noche. ¡No, no me lleven al hospital de nuevo! Mi teoría tiene sentido, pero no puedo desarrollarla ahora. ¡No! Claro, lo usual es que intentes vender tu perfil, tus redes, tu imagen pública, lo que tú quieras, de la manera que quieras en la vida real. Y que solamente 3 o 4 personas te hagan caso, que tus videos sean vistos siempre por los mismos 5 gatos, que por cierto, a Generación de Cristal la ven siempre los mismos 5 gatos, pero ustedes son los 5 gatos que mantienen vivo a este canal, así que gracias, de corazón, gracias. Decir que pertenecer a grupos de mujeres trans es importantísimo a la hora de validar los 2 tipos de identidad que mencionamos, pues sería descubrir el hilo negro. Aunque las amistades directas sí son muy importantes, yo aquí no me estoy refiriendo a ninguna amistad en concreto, a ninguna persona en concreto. Yo aquí de lo que estoy hablando es de el par general. Los perfiles son dirigidos a un público más grande, no conocido personalmente, al par general. En la perfilicidad, aquellos a quienes una no conoce personalmente cuentan más. Las reseñas de los familiares o amigos de un host de Airbnb tienen poca legitimidad, y el proceso académico de revisión por pares se supone que es doble ciego. Se supone que el autor y quien revisa no se conocen entre sí. El par general es anónimo, y en este sentido es supuestamente objetivo, de algún modo. Este par no consiste de las visiones idiosincráticas de los individuos, y especialmente no de las visiones sesgadas de las relaciones cercanas. La opinión pública no es la suma de las opiniones genuinas de todas y cada una de las personas. Es lo que todo el mundo sabe que es la opinión que es generalmente considerada como correcta. El par general no está constituido por individuos con sus ideas o sentimientos particulares. Es, en contraste, un performance comunicativo colectivo. Puede ser medido en datos, pero no refleja una conciencia personal. Y te permite evaluar a otras mujeres trans. Evaluar, juzgar, aprobar tanto su identidad de género como su identidad trans en tanto trans. Y esto es muy poderoso. Entramos a un grupo de internet en el que se enteran de la feminización de voz. Ahí encontramos posts en los que quien publica pone un clip de su voz, sin mostrar su cara, y pide cosas como que califiques qué tan femenina es su voz, o que escuches el audio y digas de qué género crees que es la persona que lo envió. Cuando leemos las respuestas de estos foros, nos hacemos la idea de lo que otras mujeres trans piensan, interpretan, de cómo es una voz entre comillas masculina, entre comillas femenina. Esta complejidad en la escucha de la voz nos ayuda a tomar las decisiones pertinentes para poder crear el tipo de voz que queramos. Por eso uno de los consejos que siempre te dicen al inicio es que escuches muchos podcasts y veas canales de YouTube hechos por mujeres, para que te rodees de voces de mujeres que puedas imitar para luego construir tu propia voz. Y si luego, digamos, una amiga nos pregunta ¿cómo crees que suena mi voz?, ¿qué le respondemos? Si le damos una respuesta sin tomar en cuenta cómo otras personas, trans y cis, escuchan las voces,
le estaremos dando un muy mal consejo. Es como cuando empezamos a escribir literatura y nos copiamos de las autoras y autores que nos gustan, pero con el tiempo vamos desarrollando un estilo propio de escritura y les dejamos de copiar. Solamente podemos construir nuestra propia voz, única e inigualable, si seguimos los pasos de alguien que vino antes de nosotras. Como pueden notar, para mi voz yo me inspiré en esta reina. E incluso si dices, eso es pura mamada, las voces no tienen género, incluso con eso, en ese caso aún estás tomando en cuenta las interpretaciones que otras personas le han dado a las voces, para después tú negarlas. Y por supuesto que habrán muchas personas que van a estar de acuerdo contigo y cuyas opiniones tomarás en cuenta. Por último, no podemos dejar pasar que el entrenamiento de voz es una serie de técnicas y tecnologías que nos ayudan a crear nuestra identidad. Al utilizarlas, buscamos alcanzar un resultado que servirá como signo identitario para que tú misma sientas euforia de género y otras personas te identifiquen como quieres ser identificada. Comentar el tema que esté de moda en la comunidad y luego comentar lo que otras mujeres trans comentaron sobre el tema de moda de la comunidad. Hay algunos temas que aparecen y reaparecen, son como las cucarachas. El problema de los espacios de mujeres. Si es posible que un hombre cis le mete el pito a una mujer trans y siga siendo, Dios quiera, heterosexual. El transmedicalismo. La pregunta por si el género y la identidad de género tienen fundamento biológico o no, etc. Otros son más situacionales, como si una celebridad hizo tal o cual estupidez, si fulanita es buena representante de la comunidad o si no lo es, alguna legislación que nos pueda poner en peligro o que nos beneficie, o algún político diciendo alguna estupidez. Las mujeres trans aprendemos cuáles son las opiniones acordes a los pares generales de las diferentes comunidades de mujeres trans, viendo, por ejemplo, si un post en una red social tiene muchos me gustos y tiene pocos, si recibe comentarios de halago o si parece que nadie está de acuerdo, si la opinión que se está dando la dice una persona con autoridad o si lo dice una hija de vecina, entre otros. Lo que es aceptado por el par general de una comunidad de mujeres trans puede no ser aceptado por el de otra, o puede que solo en parte. Como dije anteriormente, las mujeres trans no somos un monolito. Podríamos actualizar el dicho, cuando estés en Roma, haz como los romanos, al siguiente. Cuando estés en una comunidad de mujeres trans, haz como su par general. Pero ¿qué puede pasar cuando no escuchas al par general? Mujeres como ContraPoints están excomunicadas de varias comunidades de mujeres trans precisamente porque sus acciones y opiniones no se ajustaron a sus pares generales. A Wendy Guevara le pasó algo parecido al inicio por hacer sus comentarios abiertamente transfóbicos, pero luego encontró aceptación entre muchas personas cisgénero. Estoy casi acabando el video y acabo de darme cuenta de que muchas personas quizás no sabrán quiénes son Natalie Wynn y Wendy Guevara, así que, breve resumen. Natalie Wynn se dedica a hacer videoensayos en YouTube. Hi girl, I'm Tracy Mounts, guest host of ContraPoints, the internet show where we talk about sadness, fascism, sexual deviation, cults. Tratar de darles un resumen de las veces que la han funado y el porqué de cada ocasión. Tomaré un video de 2 horas, ni yo que estoy obsesionada con ella al punto de incluir su imagen en este video ensayo, recuerdo todas. Me acuerdo que vi un tiempo en el que la funaban cada mes, cada 2 meses en Twitter por pura estupidez. La mayoría de veces eran lecturas de mala fe, teléfonos rotos y honestamente mucha gente queriendo ser transfóbica y misógina y encontrando una excusa perfecta para soltar su odio. Es muy raro encontrar a alguien que sí se relacione críticamente con sus argumentos. En la pantalla pueden ver ejemplos de quienes yo creo sí lo han hecho. Wendy Guevara es más reciente. Es parte de Las Perdidas, un grupo de amigas que empezó, su fama por este video. Estamos perdidas. ¿Conocen este lugar? Ay. Con eco. Estamos perdidas. Perdidas. Ay, continuó subiendo contenido a sus redes, usualmente comedia, cosas chuscas. En general, entre y sus amigas se hicieron de un buen nombre en ese lado del internet mexicano. Ahora bien, la polémica se armó porque dijo esto. De la comunidad y todo. Siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que yo no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que yo soy una chica transexual y para mí una mujer es la mujer biológica que puede dar un bebé. Entonces me dicen, claro. ¿Y las que no pueden dar? Le digo, no pueden dar, pendeja, pero tiene su órgano reproductor femenino.
Entonces muchas me han atacado y me han dicho, ay no, es que das un ejemplo. Yo no doy ejemplo de nadie, yo no soy el kinder de la maestra Lupita, yo no estoy diciéndoles, educando a nadie. Yo hago mi contenido y nada más echo desmadre y todo y enseño mi vida. Honestamente, esto nunca debió pasar más allá del chisme. Ella misma dice no soy ejemplo de nadie y tiene razón. Pero el problema fue que muchas mujeres trans o la veían como una representante de la comunidad o creían que otras personas la veían como tal. Y ahí surgió todo el desastre. Convirtieron un asunto de entretenimiento en un asunto político. ¡Qué sorpresa! Pero como dijimos, ella siempre tuvo una buena audiencia en México. Y esta solo creció después de entrar al reality de Televisa, La Casa de los Famosos. ¿Por qué? Por la misma razón por la que fue rechazada por las anteriores mujeres trans. Por eso también muchas personas la ven como auténtica. ¿Por qué habría actuado de una forma que no es acorde al par general ni de muchas comunidades cisgénero ni de mujeres trans? Y porque también es muy consciente de su perfilicidad. Pero ella ha sido una estrella de las redes sociales desde hace años. Su perfil ha tenido buen éxito. Sabe lo que vende y lo que no. Como escribieron George Miller y De Ambrosio sobre Donald Trump, quien se parece mucho a Wendy Guevara, en tanto que ambos se hicieron famosos porque la gente considera que son demasiado honestos, en tanto ambos son muy conscientes de su perfil, aquí la perfilicidad es confundida por autenticidad. Un seguimiento demasiado estricto del par general nos hace parecer deshonestas, como si solo estuviéramos siguiendo un guión. Si nos desviamos, nos atenemos a que o nadie nos haga caso, o nos funen por decir o hacer algo contrario a la opinión general. Esto no es inherentemente algo bueno o malo. Simplemente es como funciona la perfilicidad. Estamos siendo vistas mientras vemos a otras, y esto cultiva la mediocridad. Queremos ser vistas como diferentes, pero, como apunta Elena Espósito, diferentes del mismo modo que todas las demás. A pesar de su tendencia hacia la conformidad y la mediocridad, los perfiles son, al mismo tiempo, también dinámicos, diversos y flexibles. La perfilicidad permite la inclusión y la coexistencia de otras tecnologías identitarias. Debes poner bien en alto tu propio valor de exhibición para el par general. Y lo mismo vale para tu identidad de mujer trans en tanto mujer trans. El nuevo valor del arte y del artista, como Benjamin pulcramente lo llama, es el valor de exhibición. Desde nuestra perspectiva, este análisis no solo es correcto con respecto a las artes, los medios masivos de comunicación y la industria cultural. El valor de exhibición es el valor adjunto a la exhibición de todos los perfiles identitarios a lo largo y ancho de la sociedad, bajo condiciones de perfilicidad. No solo los actores y los artistas exhiben y promocionan sus perfiles a la par general, los políticos y los académicos lo hacen también. Una vez que el valor identitario es valor de exhibición, todas nos convertimos, en cierto modo, en exhibicionistas. Ergo, aprendemos a monitorear cuidadosamente, editar y alterar digitalmente nuestra desnudez. Es decir, si tú eres una mujer trans viviendo en una ciudad de una democracia liberal capitalista, tú debes tomar ciertas modalidades de existencia para que otras mujeres cis y trans te valoren como tal. You need to be so good at makeup that every cis woman you know comes to you for advice. You need to toss your hair and cross your legs. You need to smile even at people who hate you. Gender is performance. We're all born naked and the rest is literally drag. Womanhood is not what you are, it's what you do. And trans women have to be virtuosas of womaning. ¿Y qué mujeres cis, qué mujeres trans? Pues depende. Por ejemplo, para algunas mujeres yo no soy una mujer, porque, entre otras cosas, tengo voz de viejo marrano. Pero para otras sí lo soy. Ya han conocido a otras personas o han tenido experiencias similares y ya saben cómo es esto. Otra cosa sería si quisiera vender mi imagen a personas muy cis heteronormadas específicamente. Tendría que mantener una performance muy rígida. Si les llegara a contar mi historia de cómo supe que era lo que era, tendría que ser de una forma muy simple, tipo, ay, pues siempre supe que era niña, yo jugaba con muñecas, yo sabía que era esto, toda esa estupidez básicamente. Pero ante otra audiencia, ante una audiencia de cierto tipo de mujeres trans, porque algunas son algo especiales, digámoslo así, pero bueno, ante otras mujeres yo contaría otro tipo de historia. Una historia más compleja y contradictoria, desde luego.
Y aún así, en esa pluralidad de historias, todas serían verdad. O alternativamente, quizás ni siquiera esa pluralidad sería necesaria. Sabemos si somos diestros o zurdos, pero no tiene sentido preguntar, ¿desde cuándo supiste que eras zurdo? Debes vender tu género, tu transness, o por así decirlo, tienes que venderte de una forma que sea aceptable para las demás personas. Tu perfil debe ser curado, y no gente de Monterrey. No me refiero a que debe estar curado de la manera en la que se están imaginando que está curado. George Modery de Ambrosio, citando a Formilian Stark, explica que los perfiles deben ser curados continuamente. La palabra viene del latín curare, cuidar. Un curador de una exhibición de arte, nos dicen, debe seleccionar lo que se va a mostrar, cómo y cuándo se va a mostrar y el contexto de su presentación. Además, los curadores de exhibiciones deben darle mucha importancia a lo que se exhibe. Una curadora deberá identificarse con y estar apegada a lo que le muestra a otras personas. Ella estará emocionalmente interesada en una exhibición, se preocupará por ella y quizás la ame o la odie. La noción de curaduría es pertinente para entender la perfilicidad porque expone la no autenticidad en lugar de la inautenticidad. Las personas manejan sus personas y perfiles, están emocionalmente implicados en ellos y constantemente están envueltos en la puesta en escena de su presentación. Las personas y sus perfiles son exhibidos como obras de arte públicas. Para algunas personas cisgénero no debes actuar demasiado trans porque los asustas. O por el contrario, debes ser demasiado trans. ¿Para qué? Para que les dé risa. O quizás debas actuar como propone esta revista. Ser siempre el objeto sexual de las parejas. Porque pues ¿para qué no? Porque ¿para qué existimos las mujeres trans si no es para complacer sexualmente a las parejas hetero? Debes probar que eres lo suficientemente trans o el tipo correcto de trans para diferentes comunidades con intereses completamente opuestos. Y esto cansa mucho. Y esto aplica para la gente conservadora, la gente woke, la gente entre comillas normal, la gente narcogata, para todas las comunidades que tienen mujeres trans en ellas. But it's strange to me that my friends who are cis and straight will be able to do content and live their lives however they wish, while me and every trans person will always be categorized as trans first and foremost. And that can be very frustrating when trans people do something that has nothing to do with me, because I am still part of the same brand. I will sometimes also get the blame. But it all depends on branding, which is why some trans people will be targeted and some will not. It's not imposed on us alone. It sometimes comes from within the group itself. We create it and we enforce it, which helps society when they reinforce it upon us. None of this is inherently good or bad. It is simply how the world works. Al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Camila Hernández Yongitud, oriunda de Veracruz, México. Se le vio por última vez el 29 de julio de 2020 en redes sociales. Cualquier información sobre su paradero a los inbox de las redes sociales en pantalla. Muchas gracias. Estamos en un momento en el que las opciones para mujeres trans parecen ser las siguientes: hedonismo consumista, pesimismo, apocalipticismo, optimismo ingenuo. ¿No hay más opciones? Estoy muy cansada, no les voy a mentir. Este mundo no está hecho para nosotras. ¡Oh no! Eso es mentira. Sí tenemos un lugar, la basura. O como diría Alison Escalante citando a Marx, el ejército industrial de reserva. El capitalismo requiere un cierto nivel de desempleo. Marx se refiere a las masas desempleadas como ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es necesario para la supervivencia del capitalismo porque la cantidad de trabajadores que el sistema capitalista necesita está en constante flujo. Durante tiempos de crisis intensas, la movilización del ejército de reserva puede ser necesaria. La movilización de mujeres antes desempleadas durante la Segunda Guerra Mundial sirve como un ejemplo concreto y simple de esto.
Ya que tener un ejército industrial de reserva es necesario, el capitalismo requiere un conjunto de criterios acerca de a quién se le dará el estatus de trabajador y proletario y quién será relegado al desempleo. La marginalización social basada en la raza, el género, la sexualidad y la identidad de género tiene un rol crucial en el capitalismo para asegurar que algunas personas sean forzadas a estar dentro del ejército industrial de reserva. La precariedad laboral, la marginalización social y la relegación al ejército industrial de reserva emanan de la división capitalista del trabajo en la que una clase posee los medios de producción y la otra clase los usa para trabajar. Solo el derrocamiento de esta clase capitalista, la colectivización del trabajo y el establecimiento de un Estado socialista revolucionario pueden proveer un camino hacia adelante. No puedo acabar este videoensayo de una forma optimista. Y eso es prueba de que necesitamos el optimismo. Necesitamos el optimismo revolucionario, la voluntad de poder, la moral de señores, el no ir dócilmente a esa buena noche y rabiar contra la muerte de la luz. En mi tiempo transicionando he conocido personas increíbles, tanto cis como trans, y siento que he vivido en 2 años lo que no he vivido en décadas. Y no soy la única. Y sí, parece que todo va peor. ¿Y qué haremos al respecto? ¿Aceptaremos la buena muerte o aceptaremos una alternativa? Gracias por ver todo el video. Sin ustedes, Generación de Cristal no podría ser posible. Gracias por acompañarnos y recuerden que todos somos la Generación de Cristal. Hasta la próxima. Bye. I really enjoyed it.